Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bendecidos. Los saludo desde Piedra de Corona, divino amor, colocando la plataforma del arrebatamiento y propiciando el regreso. Que el Dios de Israel, el Dios de paz, el Dios de santidad, sea con todos ustedes. Es un placer para mí saludarlos, dándoles parte de gran victoria, una operación desde las 3 y pico de la tarde, una preciosa alma que creo que no va a ser la misma jamás. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios sigue actuando, nuestro Dios es maravilloso y bueno, doy ese parte de gran victoria. Bueno, preciosos, hoy vamos a entrar al capítulo 31 de Primera de Samuel. Es un cierre muy extraño porque es un cierre y es el fin del trono de Saúl y el comienzo del reinado de David. Ya en Segunda de Samuel vemos a David reinando primero en Hebrón, o sea, primero es rey de Judá y después ya es rey de toda Israel cuando la fuerza de David aumenta. Bueno, hay cosas muy buenas, muy bellas, muy maravillosas y vamos a orar para entrar a la palabra. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias en esta noche de diciembre, 3 de diciembre del año 2020. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos glorificarte. Queremos ofrecerte nuestro cansancio, Señor, nuestro trabajo que a otros descanse. Queremos tener amor que quiera seguir amando, Señor, porque tú un día nos miraste a los ojos y sonriendo dijiste nuestro nombre. Y Padre, un día en la arena dejamos nuestra barca y junto a ti hemos seguido otro mar. Dios de gloria, bendito seas. Están pasando muchas cosas maravillosas conforme a las inundaciones de bendición que prometiste. Y estás haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas. Vamos a abordar este último capítulo, Señor, donde mueren Saúl y Jonatán. Es un capítulo corto, es un cierre de ciclo para comenzar otro ciclo. Padre, y con razón me sorprende que un día como mañana tú predicaste el rapto en la voz del séptimo ángel en Yuma, Arizona. Y Dios, estamos mostrando cómo hoy cerramos un ciclo, se abre otro, cosas extraordinarias pasando realmente. Y tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro bondadoso Salvador. Ha sido un día intenso, un día profundísimo y Dios Todopoderoso. Estamos realmente agradecidos contigo. Tú eres muy bello, pero muy bello, Señor. Y va a ser glorioso seguir con oración y ayuno para vencer a Satanás, la vida de David, mientras empezó a reinar en Judá primero y luego en todo Israel, y cómo fuiste aumentando sus fuerzas, y cómo hizo ajustes de cuentas santos, cómo le extendió misericordia, Mefiboset, o sea, tantas cosas que están por delante. Déjanos ser fieles, déjanos ser firmes, déjanos cada día glorificarte más, Señor. Estamos enamorados de ti, enamorados de la vida, estamos muy gozosos, nos gozamos en todo, Señor. Hoy ha sido un día también de grandes inicios y sé que estás obrando y colocando el querer como el hacer. Recibe gloria, honra, alabanza, Señor. Desde aquí te adoramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, preciosos. Vamos a ir al capítulo 31.
Es un capítulo muy misterioso porque es un número capicúa, ¿no? 31 y tiene 13 versículos. O sea, cuando tú escribes 31, 13, pues es 3, 1, 1, 3. Y si lo lees al revés es 3, 1, 1, 3. O sea, es lo mismo por donde lo quieras mirar. Así que quiero comenzar hablando justamente sobre ese mismo, eso que está ahí. Son pequeños detalles que los ungidos hijos de Sión podemos ver. Y es maravilloso poderlo ver, ¿no? Muy bien. Dice así la eterna palabra del Señor. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Yo estuve allí en ese monte, en uno de mis viajes a Israel. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Bueno, sabemos que esta es una versión, en la otra lo amplían y muestran más amplio. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron los filisteos, y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mire, yo tuve el privilegio de también estar en el muro de Betzán en una de las 5 veces que fui a Israel, donde colocaron y colgaron el cuerpo de Saúl. Yo estuve en ese muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Bueno, es una escena fuertísima, es una escena muy tremenda. Y digo esto con privilegio, porque muchas personas van a Israel y no tienen ese privilegio de estar en ese lugar. En uno de mis viajes estuve allí y fue muy especial. Y bueno, lo recuerdo claramente. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a traer su palabra en esta noche. Quiero leer, ¿sí? Contar que sobre la muerte de Saúl se cuenta en otras partes también, ¿no? Fíjense que aquí pareciera que él se hubiera suicidado y que hubiera muerto cuando se lanzó sobre su espalda. Sí, sobre su espada, pero nosotros conocemos la otra parte de la versión, ¿cierto?
Y entonces sabemos que la suma de tu palabra es verdad, ¿sí? No podemos guiarnos solo por una versión, sino que la suma de tu palabra es verdad, ¿sí? Eh, pero bueno, vamos a dejarlo así, por hoy vamos a llevarlo en esta ruta, pero nosotros sabemos que a Saúl lo mató una malecita, porque él quedó ensartado en su espada y no moría, y una malecita después lo mató y fue a darle reporte a David. Eso lo hemos estudiado. Quiero avanzar en este tema y cerrar este ciclo con broche de oro. Sé que en nuestra vida también se están cerrando ciclos porque ya, digamos, primera de Samuel, segunda de Samuel, que es el libro, ya es como otro capítulo, ya es otro episodio, ¿no? Y ya en segunda de Samuel, pues realmente es el libro eh, que habla del reinado de David como tal, ¿sí? Vemos que el primer libro de Samuel termina con la trágica muerte de Saúl, el primer rey de Israel, ¿sí? Y segunda de Samuel comienza con un relato de la lucha que precedió al establecimiento del trono davídico en Jerusalén. El libro relata las victorias militares de David, muchas cosas, su gran pecado, su huida en el tiempo de la rebelión de Absalón, su regreso a Jerusalén. ¿Sí? Muchas cosas. El pacto davídico está sentado también allí. O sea, esto es demasiado profundo a lo que nos aproximamos. En el hebreo, y en la versión hebrea, el primer y segundo libro de Samuel es uno solo, está junto. Muy bien, entonces vamos a entrar a este capítulo final de primera de Samuel. Este capítulo En este capítulo tenemos la derrota y muerte de Saúl. Quiero que piensen, ¿no? Casi que lo vemos incluso con nostalgia. O sea, llega el momento en donde Dios le puede decir a David, tu enemigo primario está muerto. Quiero que lo pienses, tu enemigo está muerto. Y así como nosotros, la novia, el David de Dios también, podemos ver, wow, el enemigo puntual estaba muerto. Qué fuerte. Le cortaron la cabeza. ¿Sí? O sea, todo fue asunto de sesos, derramados, todo esto. Tu enemigo está muerto. Fuertísimo. Quizás el mismo día en que David triunfaba sobre los amalecitas, triunfaban los filisteos sobre Saúl. Se aprecia en el texto sagrado ese contraste, a fin de que los hombres puedan ver lo que resulta de confiar en Dios y lo que resulta de abandonar a Dios. Dejamos ante Saúl, dejamos antes, ¿sí? Mirando la situación, a Saúl presto a combatir con los filisteos, pero estaba con mano trémula y realmente un corazón dolorido, pues le había sido leído desde ultratumba su destino fatal, ¿no? Ya que no quiso obedecer al que le había sido leído desde el cielo, ¿no? Cuando le dijo, y vimos que fue salvo y todo, pero le dijo, mañana estarás conmigo, le dijo Samuel. Ahora, derrotado su ejército, en el verso 1 vemos 3 hijos suyos muertos, el mejor amigo de David, el mismo también herido, y la gente cree que él cometió suicidio, pero sabemos que no, conocemos la historia del otro lado. Ahora, la muerte de su escudero y de todos sus hombres en el verso 5 y 6, estoy haciendo un resumen capitular. Su país en manos de los filisteos, su campamento saqueado, tremendo esto, su cadáver abandonado, su cuerpo decapitado, su derrota celebrada y divulgada, su cadáver expuesto al público, como les digo, yo estuve en esa pared, rescatado con dificultad después gracias a la valentía de los hombres de Jabes de Galaad, y así cayó el hombre que había sido rechazado por Dios.
Muy bien, hermanos, vamos a empezar a leer. Bueno, vamos a leer del verso 1 hasta el 7. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. O sea, esto fue el acabose, hermano. Esto fue realmente fuerte. El fin de un reinado y el comienzo del otro. Siempre estas transiciones son críticas, son muy profundas. Y bueno, estamos en un momento también clepsidra, en un momento definitivo de la novia. Bueno, vemos que ha llegado ahora el día de la retribución, en el que Saúl iba a descender a la batalla y perecer en ella, ¿no? Primero ve a sus soldados caer en torno suyo. Lo mejor de sus tropas fueron puestos en fuga y murieron grandes multitudes de ellos. Segundo, ve a sus hijos caer delante de él. Tremendo. Los victoriosos filisteos presionaron con su mayor brío contra el lado donde se hallaba el rey de Israel. Obviamente sus hijos estaban cerca de él y fueron muertos en presencia suya. Jonatán, aquel prudente, valiente y honesto hombre, el gran amigo de David, tanto como Saúl era su enemigo. Qué tremendo, hermano. Cayó con los demás. Bueno, los designios de Dios son inescrutables, ¿no? La obligación hacia su padre no le permitió quedarse en casa o retirarse antes de que comenzase la batalla. Si la familia había de caer, la lealtad a su familia le inducía a caer él también, como miembro de la familia. Definitivamente Jonatán era extraordinario. Era un ser de luz especial. De esta manera, además dejaría completamente expedito el acceso de David al trono, puesto que aun cuando Jonatán habría cedido a David de muy buena gana todos sus derechos, fíjense, si hubiera quedado vivo, es muy probable que muchos de entre el pueblo hubiesen enarbolado su nombre para mantener en alto la casa de Saúl, ¿ve? O al menos habrían tardado más en reconocer a David. Así que el Señor sabía que tenía que irse un grande para que entrara uno más grande. Quiero que lo pienses, hermano, porque pronto vamos a oír noticias de partidas muy definitivas que indican ascenso a trono. Esto es profundísimo. Fíjate. Muy bien, hermanos. Espero que estén captando esa transición de Dios que se tuvo que llevar a Jonatán para que no hubiera rivalidad en la disputa del trono. Mire, porque aquí hay un punto muy tremendo. Si Isboset, quien no acudió a la batalla o escapó de ella con vida, lo mismo que Abner, tenía tantos amigos, ¿cuántos no habría tenido Jonatán, que había sido siempre tan estimado por el pueblo, cuyo favor nunca había perdido? Ello habría supuesto una realmente situación delicada y difícil para David ascender al trono. Así que Dios en su sabiduría, ¡boom!, se lo tuvo que llevar. ¿Por qué? Porque Dios en su predestinación quería a David como rey. Ya nada iba a detener eso, ya todas las señales profundas vendrían de que el legítimo rey
de todo. El legítimo señor de la tierra era David. Ahora, miremos algo acá muy, muy profundo. Saúl es herido gravemente por los filisteos y muere luego por su propia mano. Le hirieron los arqueros, de forma que ya no pudo huir ni seguir luchando, con lo que inevitablemente iba a caer en manos del enemigo. Ahora, él prefería morir en manos de su escudero antes que a manos de los filisteos. No fuese que se burlaran de él como hicieron con Sansón. Como había vivido muy orgulloso y envidioso, bueno, así murió, un poquito arrogante Saúl, aún en la muerte, siendo realmente el espanto de cuantos le rodeaban y de sí mismo. Verdaderamente era triste y deplorable. Es la condición de aquellos que para escapar del infierno que llevan dentro, se lanzan antes de tiempo, ¿sí? a la muerte que tienen por delante, ¿no? O sea, es que Saúl estaba viviendo un infierno, ¿no? Ahora, sabemos que Saúl fue salvo por revelación del séptimo ángel y porque la Biblia lo muestra, pero de todas maneras es muy fuerte todo esto, ¿no? Ahora, recuerden que él se lanzó sobre su espada y ahí parece que hubiera muerto en su espada, pero sabemos lo que en realidad sucedió por la otra versión bíblica. Entonces, el escudero obviamente respetó al ungido de Jehová y tuvo afecto de su señor, ¿no? Obviamente su escudero, que no quiso matarle, quiso morir con él. Él también se echó su espada y murió con él. ¿Sí? Mire, hay algo aquí raro. Y esto es muy fuerte. Voy a decirlo, es un dato terrible, hermanos. O sea, este es un dato muy fuerte. ¿Saben quién era el escudero de Saúl? ¿Quieren que les diga quién era el escudero de Saúl? Estuve haciendo una investigación de la tradición judía, porque la Biblia no lo dice exactamente, pero la tradición judía sí. Y ellos son muy exactos en esto. Sorpréndanse, porque este se mató allí, ¿no? El escudero sí murió sobre su espada. Mire, lo que les voy a decir los va a dejar sorprendidos y fue un dato que a mí me causó mucha sorpresa. El escudero de Saúl era nada más y nada menos que el perverso y maldito Doeg. Doeg, ¿se acuerdan? O sea, realmente vemos entonces que Doeg se suicidó con la misma espada con la que había dado muerte a los sacerdotes de Nob. Eso que estoy diciendo es muy profundo. Mire, el escudero, hermanos preciosos, de Saúl era Doeg. Doeg, el que había matado a los sacerdotes. Entonces vemos que él se suicidó y cayó y murió sobre la espada con la que había dado muerte a los sacerdotes de Nob. ¿Se acuerdan? De 1 Samuel 22:18. Murió con la propia espada que mató a la gente, a los sacerdotes, y se fue para el infierno, obviamente, para el Hades. Vacaciones calurosas y ardientes. Este sí no tenía nada que hacer. Saúl era de otra estirpe, pero este sí no era salvo. O sea, quiero que vean, el rey se salvó, pero el escudero que seguía al rey no se salvó. No se salvó. El rey, la cabeza principal, se salvó, pero el otro no. Eso es como Batman y Robin. La gente a veces no se pregunta. Batman y Robin, ¿sí? En la leyenda de los superhéroes, ¿sí? Uno dice, no, pues ¿cuál es peor, Batman o Robin? Yo siempre he pensado que Robin es peor que Batman. Esto es muy fuerte, hermano. Perdón mi anotación personal, pero necesitaba decirla. Bien, entonces, este tipo, y se salvó con la misma, se murió con la misma espada. Bueno, ahora, el país quedó en tal confusión con la derrota de las tropas de Saúl, que mire lo que nos cuenta la Biblia, que los israelitas eran
del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, dejaron las ciudades y huyeron, o sea, salieron en estampida, con lo que los filisteos por algún tiempo tomaron posesión de ellas hasta que las cosas volvieron a su cauce en Israel. O sea, desalojo profundo. Vamos a leer del 8 al 13, preciosos. Bastante sorpresivo este capítulo. Bien, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. Perdón, del 8 al 13. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Allí estuve donde asaltearon, colgaron su cuerpo. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Jabes los quemaron allí. Tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Le dieron sepultura correcta. Muy bien, la escritura, sí. Quiero decir aquí algo muy raro, hermano. Mire, vamos, la escritura no hace una mención aquí de las almas de Saúl y de sus hijos, sino solamente de los cuerpos. ¿Se dan cuenta? De sus cuerpos. Los filisteos abusaron vilmente de sus cadáveres. Al día siguiente de la batalla, cuando habían recobrado fuerzas después de la fatiga del día anterior, vinieron a ensañarse en los muertos. Y entre los demás hallaron los cadáveres de Saúl y de sus 3 hijos. La narración se centra ahora en el cadáver de Saúl. O sea, quiero enfocar que aquí la Biblia se centra en lo que hicieron con un cadáver, hermano. Esto es bárbaro, salvaje, y hay que mirar bien la cosa porque esto es fuerte. Esto es delicado, preciosos. Le cortaron la cabeza. Con eso vengaban y se estaban vengando de la muerte de ¿quién? De su gran paladín, de Goliat. ¿Cierto? Mire eso. Se estaban vengando de la muerte de su gran paladín, Goliat. Así como David le había cortado la cabeza a Goliat después de derribarle en tierra con la honda. Así estos se estaban vengando y ahora le estaban cortando ellos la cabeza a Saúl después de tenerlo derribado en tierra. O sea, igual, exactamente, se la reprodujeron. Solo que acá no era con David, porque David no le iba a pasar eso, sino a Saúl. Qué tremendo es esto, qué profundo nos estamos yendo doctrinalmente. Ahora, también se burlaban así de los israelitas, quienes es probable que confiasen en que una cabeza ungida les salvaría de los filisteos, por supuesto. Entonces, mire el símbolo de lo que estaban cortando. Realmente era una burla especial contra el propio Saúl, quien es probable que se jactara de sobrepasar a los demás de los hombres de la cabeza para arriba. ¿Se acuerdan 1 Samuel 9:2 y 1 Samuel 10:23? ¿Sí? Entonces, venga, esto es muy profundo y lo estuve reflexionando esta noche antes de traerlo. Entonces, al cortarle la cabeza, como la Biblia dice, mire, vamos a leerlo un momento. Vamos a leer 1 Samuel 9:2 y 1 Samuel 10:23. Y ustedes se van a dar cuenta de algo que me reveló aquí el Señor, que es muy bonito y muy profundo. 1 Samuel 9:2 dice, hablando de Saúl, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, a todos les llevaba una cabeza. Quiero, 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 quiero que vean esto, hermano. Mire, ahora, vamos a leer el 10:23, porque es que eso es lo que dice la Biblia, y nosotros tenemos que ser espirituales y tener revelación. Mire lo que dice. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, cuando lo entronizaron, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Bueno, este era Saúl, correcto, hermano. Ahora, mira este detalle tan hermoso. Pues, ahora, mira esto, desde los hombros arriba era
más alto que todo el pueblo, o sea, les llevaba una cabeza. O sea que el detalle es que los filisteos adrede le cortan la cabeza una, porque estaban emulando o recordando la situación de Goliat, pero dos, el asunto es que sin cabeza Saúl quedaba a la altura de los demás, y eso era lo que querían mostrar los filisteos, que sin cabeza quedaba a la altura de los demás, o sea, lo estaban rebajando, hermano. Ahora, mire, acá hay algo profundísimo, porque yo quiero mirar toda la simbología. Lo despojaron también de las armas, dice el verso 9, y las llevaron como trofeo de la victoria al templo de sus dioses y de su diosa Astarot. En el verso 10 lo dice. Ahora, en Primera de Crónicas 10:10 se añade que colgaron su cabeza en el templo de Dagón, ¿sí? Porque el otro lado está en Primera de Crónicas, ¿sí? Y en el verso 10:10 dice más, colgaron su cabeza en el templo de Dagón, hermano. Y usted sabe, Dagón era el dios pez, a quien adoraban los filisteos y adoraban muchos pueblos paganos. O sea, la cosa era bravísima, hermano. Bravísima. Ahora, mire ahora qué más hicieron, porque es que de aquí salen todo como los españoles hicieron con los héroes y todo, que los cortaban en pedazos, todo esto. Esto no viene de los españoles, viene de Israel, hermano. Viene de los filisteos y todo esto. Mire este escarmiento. Enviaron mensajeros por todo el país a fin de que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos para darles gracias por la victoria alcanzada sobre Israel y al pueblo para que organizasen grandes festejos públicos. Esto está en el verso 9. Ahora, miremos que hay otra cosa. Por lo que de esto se desprende, del verso 12, los filisteos colgaron en los muros de Bet-San los cadáveres de Saúl y de sus hijos. Mire, yo estuve en ese muro, vuelvo a decirlo. Yo sé por qué estoy diciendo que estuve tantas veces ahí. Era esta una ciudad no distante de el monte de Gilboa y muy cercana al río Jordán. Allí solían colgar los cadáveres para que fuesen devorados por las aves de presa y para que quedasen expuestos a la vergüenza pública. O sea, como quien dice, se ensañaron, hermano, se ensañaron totalmente. Les leo el texto de Primera de Crónicas 19:10. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las buenas a sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Wow, hermanos, venga, venga. Qué fuerte. Bueno, ahora vemos ya al final de esto, los hombres de Jabes, de Galaad, rescataron valientemente los cadáveres. Les era fácil vadear el Jordán por aquella parte, así que se arriesgaron bravamente a pasar el río por la noche, tomar los cadáveres y darles una decente sepultura, hermanos. Esto es supremamente importante. Esto fue lo que hicieron. Por el honor de Israel y por el carácter sagrado de la tierra que no debía ser contaminada por la exposición prolongada de cadáveres, y especialmente por el honor de la corona de Israel, que de tal modo había sido profanada por estos incircuncisos filisteos, hermano. ¿Sí? Por un sentimiento especial de gratitud hacia Saúl, quien se había apresurado con celo y valentía a rescatarles de los amonitas en su llegada al trono. Esto está en el capítulo 11 de Primera de Samuel. Quemaron los cadáveres. Aunque no era este el modo de sepultar entre los israelitas, vemos que no se trata de una incineración completa como la que condenó Amós, ¿sí? En Amós 2:1, Amós condena esto, puesto que sepultaron sus huesos debajo de un árbol, en el verso 13, y ayunaron 7 días e hicieron así duelo por la muerte de Saúl, y al mismo tiempo por la triste situación en que quedaba todo el pueblo de Israel. ¿Sí? En Jabes de Galaad terminó la historia de Saúl, el mismo lugar donde había comenzado su actividad como rey. Allí en Jabes de Galaad había comenzado su actividad como rey y allí terminó su historia.
sus huesos y el ayuno de 7 días para él. Quiero que vean cómo ese ayuno de 7 edades, de 7 días, representa 7 edades de la iglesia para entrar a la coronación de David. Este libro de Samuel, primera de Samuel, comenzó con el nacimiento de Samuel y termina con la muerte de Saúl. Al comparar ambos, aprendemos a preferir el honor que viene de Dios a todos los honores que este mundo pretenda otorgarnos. Preciosos, la lección es profunda. Esperemos que la llevemos en nuestro corazón y hemos cerrado un ciclo demasiado tremendo en esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, amadísimo Señor Jesucristo, es grato venir delante del trono de tu gracia para adorarte, para amarte, para glorificarte, Señor. Hoy nos has enseñado cosas muy profundas y de mucho carácter doctrinal en un cierre definitivo de ciclo. Creo que muchas cosas se rompieron para la novia. Creo que muchas ataduras fueron quebradas también en gente de la novia. Y creo que estás haciendo cosas nuevas, poderosas y santas. Recibe gloria, honra, alabanza. Todo te pertenece, Señor, a ti. Te adoramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y estamos esperando una señal visible de los eventos internos bíblicos que están sucediendo. Y vamos a verlo a nivel mundial. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que brota del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Amén, preciosos. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Amado Padre Celestial, poderoso Señor Jesucristo, agradecidos contigo por tu amor, por tu gracia, por tu poder, por tu gloria, Señor. Bendito eres, roca de la eternidad, roca de las edades, que fuiste herida para cada uno de nosotros. Qué privilegio poder hablar con Dios, qué privilegio poder hablar con el Creador y la esencia del universo, qué privilegio poder dirigirnos al divino en esta noche, bajo la sangre derramada del dulce Cordero de Dios. Bendito seas, te adoramos y te alabamos, te rogamos para recoger la ofrenda y los diezmos. Permite que tu pueblo cada día sea más fiel en esto, Señor, porque es gracias a esto que hemos podido vivir estos meses, ministrar. Señor, sabes que no hemos sido ociosos, pero sabes que por pandemia casi que nos ha tocado dedicarnos solo a esto, Señor. Quizás así lo querías tú, Señor. Padre, gracias, Dios Todopoderoso. Te adoramos y te alabamos. Y como dijo tu profeta, yo me alimento por un pueblo fiel y leal. Alabado seas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú en tus verdes campiñas, me hiciste reposar, y en tus límpidas aguas
mi sed puedo calmar. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará. Si me llevas tú. Amén. Gracias, preciosos, por su apoyo a este ministerio. Y vamos a orar para terminar. Y bueno, mañana culto a las 7:30 de la noche. Padre Celestial, bondadoso Señor Jesucristo, tu palabra es verdad. Gracias por un día más dejarnos predicarla. Gracias por lo que hoy nos trajiste. Es profundo, es importante y es sagrado. Alabado seas en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre. Bendito seas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom Ubrahat. Feliz noche, mis amados.